Pastor, gracias por este espacio. Nos ha llegado una pregunta a través de las redes sociales. Hay una persona que quiere saber por qué en su comunidad las personas oran de pie, las mujeres no usan velo y especialmente a ellas se les deja hablar o predicar en la congregación. Gracias. Gracias por hacer esta pregunta tan interesante que de alguna forma son tres en una. Y comencemos diciendo que en la Biblia los temas que son importantes pues son muy repetitivos. Los que no son tan importantes pues no son repetitivos. Y es el caso del velo en la mujer. Solamente aparece un pasaje en la Biblia que aparece en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Allí ustedes van a encontrar desde el versículo 13 en adelante la enseñanza con relación al velo. Pero era de tan poca importancia esa discusión que si miras el versículo 16 vas a darte cuenta que para Pablo eso no era fundamental. Si miras con cuidado dice que después de esa orientación que hace, si alguno quiere ser contencioso, dice, nosotros ni la iglesia de Dios tiene tal costumbre. Entonces, en la iglesia las mujeres no usan velo, porque también está escrito en el mismo capítulo 11, que en lugar de velo le es dado el cabello. E incluso dice que es deshonroso para el hombre dejarse crecer el cabello, en tanto que para la mujer le es honroso. Con ello enseñando que a pesar de una discusión que se había dado en Corinto, lo cierto es que no tenía que ver absolutamente nada con la salvación. Por eso él concluye diciendo que no vale la pena discutir al respecto, porque ni él ni la iglesia de Dios acostumbran ser contenciosos con respecto a temas que no son trascendentales, que no definen la salvación ni la eternidad del hombre. Con relación a la segunda pregunta, ¿por qué oramos en pie? Puesto que Jesús cuestiona eso en el Sermón del Monte. Bueno, es sencillo. La oración no está en el hombre definida por la ubicación de su cuerpo, sino más bien por la condición en que el hombre lo hace. Si ustedes miran la parábola del publicano y el fariseo, pues va a encontrar la actitud del fariseo y la actitud del publicano. Cualquiera diría que la actitud del fariseo era la mejor. Sin embargo, el publicano se fue recompensado porque su oración nació del corazón. Si miras el libro de Crónicas, vas a descubrir que Josafat oró de pie y Dios lo escuchó. Sería interesante preguntarnos cuál era la posición de Jonás en el vientre del pez cuando oró a Dios y Dios lo escuchó. ¿Y qué decir de lo que menciona el libro de los Hechos en el capítulo 1 y en el capítulo 2? Dice la Biblia que los hermanos perseveraban todos unánimes en oración y ruego. Y el día que llegó la fiesta del Pentecostés, ellos no estaban arrodillados, estaban sentados. Y la presencia de Dios se hizo manifiesta y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que la oración del cristiano no tiene validez porque se haga de rodillas, sino la condición en la cual el hombre ore. Si miras la oración de David después que ha pecado y el profeta le ha hecho caer en razón que él es el transgresor, la Biblia dice que él estaba sobre el piso, tendido sobre el piso. Yo creo realmente que el hombre puede orar a Dios sentado,
de pie, arrodillado, acostado, pues al final Dios no está tan interesado en la posición del cuerpo, sino la del corazón. Y la Escritura enseña claramente que la oración que no desprecia es aquella que se hace cuando hay un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Cuando hay un hombre que es humilde y tiembla a la palabra de Dios. A esa persona es a la que Dios escucha. En tercer lugar, el por qué nuestras mujeres predican en las congregaciones es sencillo. En la Biblia encontramos a muchas mujeres que sirvieron a Dios en diferentes áreas. Una Esther que está en condiciones de interceder por su pueblo ante el rey. Una Débora que está dispuesta a ir a la guerra. Una María que es el vaso que Dios escoge para que a través de ella nazca el Cristo, el Salvador del mundo. Una Febe que es diaconisa de la iglesia del Señor en Cencrea. Una samaritana que después de que recibe el mensaje, ella va a predicarle a los samaritanos en relación al personaje que se había encontrado y además invitándolos para que vinieran y escucharan de los propios labios de Jesús todo lo pertinente al reino de Dios. La Biblia habla en 1 Corintios capítulo 14 verso 34 acerca de que la mujer no habla en la congregación, pero no se está refiriendo de una manera general, sino que era un caso específico, era en la iglesia de Corinto. ¿Por qué a las mujeres de Corinto se les prohibió hablar en la congregación? Sencillo, todos los lectores de la Biblia y que conocen el contexto histórico se dan cuenta que Corinto era una ciudad donde había un templo dedicado a Venus, un ídolo cuyo culto que se celebraba en honor a su nombre tenía que ver con escenas eróticas y sexuales. Era liderado por más de 1000 mujeres sacerdotisas. Cuando el evangelio llega a Corinto, no menos de 20,000 personas creen al evangelio del Señor Jesucristo. Eso genera que el templo de Venus comience a quedarse vacío. Entonces las sacerdotisas, profetisas y además prostitutas, al ver de que el templo de Venus y su negocio decae, van a las diferentes congregaciones que ya la iglesia del Señor tenía establecidas y quieren revivir sus prácticas inmorales y perversas, tratando de hacer volver a aquellos hombres que habían renunciado a esa vida disoluta, entendiendo que solo en Jesucristo está la salvación y la vida eterna. Entonces ellas quieren que esas personas vuelvan a su templo y utilizan la intervención en la reunión, a lo cual Pablo dice que esas mujeres con ese comportamiento son indignas de dirigir la palabra en una asamblea donde están congregados los santos y las santas de Dios. Es interesante que no solamente se mire desde el punto de vista que la mujer no puede hablar, porque si vas a la primera carta a los Corintios capítulo 5, pues entonces los hombres ni siquiera deberían de ir a culto, porque se habla de un hombre que vivía en fornicación, que tenía pecado de incesto con la mujer de su padre, y Pablo no solamente lo entrega a Satanás, sino que lo manda a expulsar de la iglesia. Permítame concluir diciendo, no solo las mujeres son indignas de hablar en la congregación, sino también los hombres, cuando su testimonio y su vida moral dice lo contrario a las demandas divinas. Así que espero que esta sencilla explicación les sirva para su formación, conocimiento y crecimiento en su vida. Será hasta la próxima, pero antes permítame invitarle para que me siga en las redes sociales que aparecen aquí y sobre todo que se suscriba
en el botecito rojo. Gracias por haber preguntado. Dios les bendiga.